Omar TV presenta Conversación en tiempo de bolero. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa Música, Arte y Cultura. Hoy estoy con el pintor ecuatoriano Fernando Borges, con una larga trayectoria y radicado en Alemania por más de 50 años. Fernando, querido, bienvenido. Muchas gracias. Un placer de tenerte aquí en Omar TV. Muchas gracias por darme esta oportunidad y que estés aquí en mi casa, en Guayaquil, para poder mostrarte cierta parte de mi arte. Efectivamente, y qué hermoso es tener un hogar lleno de arte, ¿ah? Así Tus es. pinturas con diferentes temáticas, pero vamos a comenzar desde el principio, como yo digo con mi público. Muy bien. Porque normalmente hay la curiosidad de saber de dónde viene Fernando Borges. Ya. Bueno, yo nací hace 70 años más y aquí en Guayaquil. Ajá. Mi padre tenía en su época, no sé si las personas de mayor edad se pueden acordar, en la Casa del Pañuelo. Claro que sí. Sí, y después mi madre, como en esa época también era normal, era la señora de la casa, ama de casa. Y cuando hice el bachillerato en el Colegio San José La Salle, aquí en Guayaquil, en 1964, después me fui a Alemania. A pesar que esa no era mi intención, yo siempre estudié inglés porque quería irme a los Estados Unidos. Pero mi papá tenía sus representantes en Hamburgo, la firma Pape, y también en Checoslovaquia. Entonces él me dijo, si quieres salir al extranjero a estudiar, pues Alemania. Yo dije, bueno, no sé el idioma, pero ahí lo aprendo, ¿no? Era joven, aventurero. ¡Wow! ¡Qué maravilla tener ese talento para aprender otros idiomas! Sí, es que además allá estuve como 6 meses en el Goethe Institut y tenía todos los días clases de alemán, de lunes a viernes, y los sábados 4 horas en la mañana. Y por 6 meses. Entonces, claro, uno ya sería muy bruto realmente si no sale ya hablando el idioma, ¿no? Claro. Fernando, la inclinación hacia la pintura, ¿dónde te vino? Y si tienes algún referente familiar que de repente también sean pintores, o no necesariamente. No, o sea, eso lo tuve yo, como se dice, innato, o sea, de nacimiento. Y creo que soy el primero en la familia. Ya. Ahora hay algunos más. Mi cuñada pintó un poco, mis sobrinas, pero yo fui el primero realmente que yo sepa, ¿no? Ya. Y siempre quise pintar, siempre, con los diferentes materiales que existan. Y ahí comencé, y después, claro, con profesores. Tuve, por ejemplo, allá en Alemania 4 años con el profesor Vadim Lapinski, que está ahora pues en la boca de todo el mundo, de la Ucrania. En esa época no, a pesar que él era de Ucrania, judío, y tuvo que huir prácticamente porque allá también hay racismo, o sea, no solamente que en otros lados también. Claro. Y yo estuve con él en su estudio 4 años y aprendí muchísimo. Igualmente con la señora Else Martin, que todo lo que se refiere a los dibujos. Tu vida, por ejemplo, en Alemania, ¿llegaste donde algún familiar al principio hasta independizarte, hacer conocer tu arte? ¿Cómo te fue allí con eso? Cuando llegué allá, ahí estaba mi hermano, que desgraciadamente ya falleció, y el que después se hizo cargo de la compañía de importadora Borges. En esa época era de plásticos, nada más. Y entonces por medio de él, él me consiguió el Goethe Institut, y después me fui a Hannover, a la Technische Hochschule, para estudiar arquitectura. Y ahí estuve como 3 años y medio, y por cosas de la vida, amor, vagancia, conocer la vida, no lo terminé. Entonces mi papá dijo, bueno,
si no vas a estudiar más, te regresas. Yo le dije, me regreso al Ecuador, pero con miras de volver a Alemania. Ajá. Entonces ya regresé a Alemania, pero con el permiso de trabajo, ya no porque como estudiante ya tú no puedes trabajar. Entiendo. Y ahí comencé mi carrera en la parte de compañía de aviación. Dime una cosa, ¿qué tal es, bueno, con nuestra mentalidad latinoamericana, llegar y radicarse en Alemania, un país que se lo conoce por sus, por sus científicos, por una ciudad hermosa, por haberse reconstruido una Alemania, y etcétera, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo puedes entrar a un mundo, a una sociedad así? ¿Qué fue el primer, por decir, choque cultural, vamos a ponerlo así? Te diré que como mi hermano me esperaba, con todos sus amigos ya alemanes, era amigo del cónsul del Ecuador en Hamburgo, entonces yo tuve realmente bien fácil, me hizo bien fácil esa entrada a ese mundo nuevo para mí, claro, ¿no? Con esa cultura. Y como yo estaba joven, yo podía asimilar todo. Por supuesto. Y no, mi mamá, que paz descanse, ella pues se resentía porque me decía, nos extraña. Y yo, no, ¿qué tal cosa? Estoy muy bien. Te adaptaste fácilmente. Sí, me Ahora, adapté rápido. Pero en ese tiempo no hablabas alemán todavía. No, pues no, al comienzo no hablaba. ¿Qué tal te fue ese aprendizaje? Muy bien, ¿O qué hiciste para aprender? ¿Te metiste en alguna academia? No, esa academia que te hablaba del Goethe Institute, sí. Ahí estuve 6 meses, sí. Y después la práctica. Wow. A mí los idiomas me han encantado. Sé también bastante francés, me gusta un poco de italiano, el portugués también. Y puedo decirlo que tengo cierta facilidad para aprender Claro los que idiomas. sí, no hay duda de eso. Me gusta. Además que en Europa es muy fácil reconocer a personas que te hablan 3, 4 idiomas, ¿no es cierto? Sí. La propia geografía, pues parece que hay esta comunicación maravillosa de que uno puede aprender fácilmente pues los idiomas. Bueno, también eso es parte de tu talento, ¿no? No sé, pero se me hace fácil, digamos. Qué bueno. ¿no? Y me gusta. Qué bueno. Uno tiene que gustarle para que se le haga fácil el Y idioma. la pasión, como todo artista, que la que tienes, Exacto. que es la que te lleva justamente a esos caminos de la realización. Sí. Y como artista, ¿tuviste oportunidades a abrirte e introducirte en el mundo del arte? Yo comencé pintando, ¿cómo se dice? Autodidacto. ¿Sí? Y después de cierto tiempo me atreví a hacer una exposición. Y en ese recinto llegó la profesora Else Martin y ella vio mis cuadros y me llamó a mi casa por teléfono y me dice, Borges, como así dice el señor Borges, me dice, yo veo mucho talento, mucho material para el futuro y me gustaría que me permita yo continuarle dándole unas clases para que surja. Y ella me ayudó muchísimo. Wow, qué bien. Y después de 1 año y medio tuve la primera exposición solo, en una galería inmensa como con 45 cuadros. Y ella lo organizó todo. Entonces ella prácticamente me abrió las puertas y yo ya comencé paralelamente a estar con el pintor, el profesor Vadim Lapinski, 4 años. Entonces, paralelamente con ella y con el profesor. Entonces era doble aprendizaje que yo tenía. Definitivamente hay un ángel en cada persona que hace que llegue también, y ella vio en ti eso que solamente los artistas pueden ver, claro, para que formes parte justamente de este camino, de este encuentro con el arte. Maravilloso. Tengo mucho que agradecerle a las dos personas. Ella hasta el último, ella sabía que yo pues trabajaba con el pintor Vadim Lapinski. Ajá. Entonces ella venía a mi casa
Me decía, muéstrame los cuadros que estás haciendo. Decía, aquí puedes la mano, no, hazla así. Y el fondo, acláralo. Y tal cosa. Y yo entonces lo hacía así, después lo llevaba a donde el profesor, me decía, ya has mejorado tal cosa. Y él también, por supuesto, pues me daba sus consejos. Y así prácticamente con 2 profesores mutuamente pude continuar con mi sueño de pintor, ¿no? Fernando, en el arte, en la pintura, de acuerdo a lo que voy escuchando de tus relatos, de tus maestros, ellos tienen una marcada orientación en colores, en luz, en las formas, que ellos creo que pueden ver claramente por dónde vas. Sí. Digo, te pregunto eso. Sí, pero con el ucraniano ya últimamente yo tenía mis dificultades porque ellos como también tienen un pasado bien triste por la guerra, fueron invadidos por los alemanes, bueno, como en toda guerra mataron a muchísimos, violaron a muchas mujeres, entonces, y él como judío también pues peormente tenía un pasado muy triste. Había muchos temas, muchas formas de hacer un cuadro muy dramático, muy oscuro. Y al comienzo pues teníamos algunos problemitas porque yo como buen latino ecuatoriano, con mis colores vivos, entonces él me los quería opacar o poner sus colores. Yo decía, no, yo te aprendo la técnica, pero el resto tiene que ser mío, eso que tiene que ser como yo siento, como yo quiero retransmitirlo. Pero fíjate tú, Fernando, que lo que él transmitía era sus dolores, sus tristezas, ¿no? Esos momentos tan difíciles. Que también los hay, y yo también lo tengo aquí. Es que tú también los representas en algún momento dado, pero las vivencias de ellos, afortunadamente, digamos, no eran las mismas, ¿no? Tú puedes pintar de acuerdo a tu estado de ánimo también, ¿no? La alegría, la tristeza. Sí, tengo muchísimos cuadros en ese estilo también. Cuando murió una tía mía, cuando murió mi mamá, tengo cuadros blanco y negro, con personas muriendo. Y claro, esos pues no todos lo compran, digamos, porque son cuadros muy tristes. Solamente una persona que tenga cierto sentimiento en ese momento lo acepta, ¿no? Una se identifica, dice, así estuve yo, como esta pintura. Yo tuve una oportunidad. Yo había hecho una exposición y pinté un cuadro de un cementerio. Un cementerio, pues no tan triste, pero ahí estaba el cementerio, estaba los del muerto, qué sé yo. Y una señora llegó y lo primero que hizo fue comprarme el cuadro. Y tú decías, pero qué raro que esa señora compre un cuadro tan emocional, tan dramático. Y ella me dice, es que mi hija murió hace un mes. Dice, y el cementerio donde ella está es muy parecido. ¿Usted no ha estado? Le digo, no, yo ni sé ni quién es usted y dónde usted vive. Entonces para ella fue algo muy especial, ¿no? Y lo compró porque ella sentía en ese momento esos sentimientos. Sí. Bueno, yo entiendo que esas coincidencias de encontrar algo que se comunicaron los dos, tu pintura y la persona con la experiencia que vivió. Te voy a contar una cosa que es entre jocoso y duro de aceptar, ¿no? Porque escuché a un pintor ecuatoriano que estaba en una exposición en el extranjero y él había hecho una secuencia. Esto lo escuché en una conversación, en una reunión, justamente hablando un poco de arte, y estaba allí este pintor, a quien saludé con mucho aprecio, etcétera, reconocido, etcétera. Sino que como no me he autorizado a contar la historia, entonces voy a omitir, a pesar de que no habría ningún inconveniente. Pero bueno, en todo caso, lo fundamental era el contenido de la historia. Entonces él dijo, hice una exposición y pinté una secuencia de 4 cuadros. Una vez que terminó la exposición, la gente fue y etcétera.
Pero él estaba así con eso en la cabeza, como todo nos pasa, que uno está dándole la vuelta y dice, no, aquí hay algo que esa secuencia de esos 4 cuadros no me han gustado realmente. Entonces fue al sitio donde los tenía, cogió una brocha y otra vez los blanqueó. Claro. Pasaron unos cuantos días, tocan la puerta de su hotel y le dicen, vengo a comprar la secuencia de los 4 cuadros que vi aquella vez. Y él dice, no puede ser, ¿qué hice? Entonces, de esa lección pienso yo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es posible que yo tocando el piano y cantando una canción le ponga muy poca atención porque no es la que me gusta en sí, ¿no? Pero la canto porque está en un repertorio y de repente es la más aplaudida. Así pasa, sí. Entonces, así como el pintor hizo esto y la experiencia que te estoy conversando, ¿no? Hay cosas que tú has pintado y de repente le das la vuelta y piensas, te levantas a las 2 de la mañana y le das otro pincelazo, un rasgo, qué sé yo, porque no estás conforme, pero ante los ojos de los demás está precioso. Me ha pasado exactamente lo que tú dices y ha habido personas que han visto las fotos, los catálogos, me dicen, no, pues entonces ese cuadro si quisiera, yo ya lo he repintado o está en otra forma ya, que ya a la persona ya no le gusta. Otra ocasión yo hice un cuadro y no me gustó mucho y lo tuve como un año y guardado en una esquina, hasta que va un amigo y me dice, ¿por qué tú lo pones en una exposición? Digo, no me parece gran cosa. Me dice, está bien. Llegué a Guayaquil y la señora Chan de ese catálogo me hizo un pequeño flyer y en todas las fotos me decían, no, ese cuadro está perfecto y tiene que ir en la carátula. Yo decía, pero qué raro que le guste a la gente. Bueno, hizo el flyer, hice mi exposición en Alemania y en menos de 5 minutos una directora de un banco en Frankfurt lo compró. El cuadro que yo lo tenía arrinconado hace un año y que no le daba mayor importancia. Para que tú veas esta inquietud del artista, ese espíritu inquieto. Pero es maravilloso porque el resultado es que nosotros, en términos generales, artísticamente hablando, nunca estamos conformes. Sí. Y nos obliga a avanzar y a hacer más. Claro. Y de repente tú estás agotado y no quieres saber nada y te levantas un día con esa voracidad de querer nuevamente exponer y moverte a pesar de todo el trajín que hay que dedicarle. Claro, es necesario. El estado de ánimo del artista. Sí, es verdad. Tú como artista, tu temperamento, ¿cómo es? ¿Pasivo? ¿Explosivo? ¿O tienes tus momentos de locura como todo artista? Sí, soy una mezcla de todo eso, como tú dices. Tengo cuadros que, por ejemplo, la última exposición bien grande que hice, que fue un éxito rotundo en Bad Homburg, en una iglesia de Inglaterra, que ya no es iglesia, entonces la usan ahora solamente para conciertos, para exposiciones. Y los periódicos decían explosión de colores. Decían, es como un volcán sudamericano que explotaba. Ahí también yo tuve como 2 o 3 cuadros un poco tristes, melancólicos, ¿no? Hay otros periódicos para otra exposición que me decían, hablaban de mí, el pintor melancólico de Sudamérica. También, o sea, depende, como tú dices, depende del estado de ánimo, pero generalmente me gustan así con colores, ¿no? Una época que mis colores eran de tierra, o sea, marrón, amarillo, beige. Después ya llegó la época de verde con azul. Y ahora más están los colores más llamativos, hay rojo, lila, azul. Y yo
puedo criar también otros colores, depende cómo uno los mezcla, ¿no? Depende también de qué material. Claro. Porque yo, por ejemplo, hago también el Ai Tempera, que es a base de huevo, y eso tengo también otros colores que los puedo añadir, y eso te da una luz especial, ¿no? Te demora un poco, pero hay que tener paciencia, porque al comienzo esos cuadros, esos lienzos, te apestan a huevo, como huevo podrido también. Entonces tienes que tener un poquito de paciencia, ¿no? Para que se vaya... Claro, después ya se va, lógicamente. Sí, se evapora esos olores y todo eso, y sigues. Exacto. Fernando, ¿cuántos hermanos tienes tú? Actualmente solo uno. Éramos 4. Eran 4 hermanos. Desgraciadamente 2 murieron. El hermano que me esperaba en Hamburgo, cuando él regresó después de 4 años, falleció. Y mi primer hermano Carlos, él falleció bien temprano a la edad de 15 años de un tumor. Entiendo. ¿No? De un cáncer, sí. ¿Y hoy con qué tienes hermano o hermana? Hermano, con mi hermano Jorge Borges, el economista Jorge Borges, de la importadora Borges, con el que yo hacía mis negocios de vinos, cuando exportaba los vinos. Y a propósito, hablando de vinos, a mí también me gusta el vino. Y justo el otro día con un hermano mío que es contemporáneo y disfrutamos de las noches frescas ahora de Guayaquil. Probamos unos vinitos por aquí y por allá. No soy gran conocedor, porque una vez escuché a un francés y dijo que él había roto ese esquema del vino tinto para las carnes, el blanco para el pescado, etc. Dice, tome lo que su paladar le agrade. Exacto. O sea, si usted va a comer un pescado, pero le provoca un vino tinto, entonces como que abrió un poco más al panorama y no estar tan anclado a ese peso social que de repente tú dices, voy a pedir esto y me van a mirar mal. No, eso ya cambió. Qué bueno ya cambió hace como unos 5 o 6 años. Ya no es pecado si usted para el pescado pide vino tinto, igual que para las carnes blancas pide vino tinto. Generalmente se decía pescado, carnes blancas, solamente el vino blanco. No, ya no es pecado. No. Así se puede hacer. Sí. En Alemania todos conocemos que, bueno, salchichas y cervezas, divino, ¿no? Exacto. ¿Qué tal el consumo de la cerveza negra, por ejemplo? La cerveza negra se la toma más en el norte. Yo la conocí en Hamburgo. También la hay en Bavaria, ¿no? Claro. Uno las puede comprar en todas partes, pero yo digo lo que es más conocido. Y la cerveza negra hay que darle su tiempo, porque tiene un sabor especial. Es un poquito más agria aún que la rubia. Y es más fuerte. O sea, usted con 2 cervezas de la negra ya está bien alegrón. A mí me gusta la cerveza negra también. Y antes compraba acá una alemana, que era, no sé si era Frangélico, pero sí, claro. Había una en un supermercado que creo que decía Frangélico, estaba un franciscano allí, y esa me gustaba. Y ahora hay un poco más inclusive. No conozco tantas marcas, ¿no? Pero sí he disfrutado de eso, del vinito. Pero a mí antes me gustaba el gin. El gin, sí, una época que el gin estaba de moda, igual que el vodka. Sí, me gustaba por su fragancia. Unos hielitos y el gin ahí. Tanto el Beefeater, el Gordon's y el Tanqueray eran 3 de los me gustaba mucho. Pero realmente así mismo ha ido variando los sabores, ¿no? Como en la música y en la pintura, todo va en evolución. Exactamente, sí. Hasta yo me admiro que aquí ahora la mayoría de la gente toma bastante vino tinto. El mediodía y en la noche. La otra vez hice una reunión aquí en la casa y no le miento, éramos creo como 18 personas. La mayoría, o sea, el 99,9% vino tinto. El único que yo vengo aquí para tomar whisky, porque allá no se acostumbra a tomar mucho whisky. Yo tomé mi whisky,
porque allá el vino tinto lo tomo pues como buen alemán casi todos los días. Claro. ¿no? Y entonces para variar, aquí me gusta más el whisky. Pero aquí veo que la mayoría de la gente ahora vino tinto y ya tienen cierta idea de cómo servirlo y ya saben apreciarlo. Y la temperatura. Ya, la temperatura, porque al comienzo que yo vine, cuando vi el vino tinto, yo le decía temperatura normal de la habitación, del ambiente. Y me la traían pues ya como a 22 grados. Y decían, no, por favor, llévesela y ponga algún recipiente frío porque esto así no se puede tomar, está muy caliente, ¿no? Claro. Ahora ya han aprendido bastante, voy a decir. Sí, y aparte de eso, en el Ecuador tenemos ya la uva, que eso tengo entendido que está acá vía a la costa, donde ya se produce vinos. El morro creo que se llama, no lo decimos el nombre, algo así, morro, lo he escuchado, morro, ¿no? Sí. Pero bueno, es un gran comienzo. Fernando, ¿cuándo tienes previsto regresar a Alemania? Seguramente para Alemania me regreso pasado mañana, el miércoles. Sí. Y ahora que has venido, ¿por cuánto tiempo has estado? He estado 3 semanas y media en total. Ya, que no nos da oportunidad, por supuesto, hacer pues ningún tipo de exhibición, etc. Quiero agradecerte enormemente que me hayas atendido aquí en tu casa a nombre de Omar TV, que es un canal digital exclusivamente para las artes, promocionar las artes, conocer mucho más la vida de cada artista. Yo te estoy muy agradecido por darme esta oportunidad y por supuesto también a Johanna Meza y a Adolfo Escobar, que pues son tan lindas personas. Sí. Ellos hubiese estado aquí, pero desgraciadamente no pudo. Muchas gracias y espero porque este sea el primer paso para yo algún día poder mostrar mis obras al público. Claro que ¿no? Sí. Y de eso justamente desde ya me comprometo que cuando vengas con el tiempo apropiado para hacer una exhibición de tus pinturas, invitar a todo nuestro público en general, amante del arte, y de conocer no solamente tus pinturas, sino verte allí en vivo y en directo para que le firmes el autógrafo, hables sobre tus pinturas, porque eso es lo que más necesitamos. Claro. Conocernos más, saber que estamos presentes, sí, es verdad. ¿no es cierto? Y hacer presencia artística permanentemente. Claro, yo he hecho mucha pintura, muchas exposiciones, como digo, en Alemania, he compartido algunas también en España, en otros lados, pero aquí desgraciadamente soy un desconocido, ¿no? En ese sentido del arte, muy poco. Ahora he comenzado en Las Peñas también, tengo unos cuadros exhibiendo, pero desgraciadamente hace 3 años llevo a hacer una exposición en la galería de la Universidad Católica, pero llegó el coronavirus. Sí, eso nos acabó todo. Claro, todo nos trastocó en el mundo entero, pero en todo caso cuenta siempre con nosotros. Muchas gracias. Con Omar. todos los ecuatorianos que queremos ver siempre tu obra viva, ¿no? Y por supuesto, este programa va a ser transmitido y retransmitido y va a estar en las redes 24 horas por la eternidad, porque aquí va a estar en YouTube, va a estar en Instagram y también en Facebook, que son los 3 canales digitales donde estará esta conversación Tiempo de Bolero con Fernando Borges. Fernando, ¿qué te parece si desde el estudio acá en Omar TV ahora le hacemos una cordial invitación a tus amigos en Alemania, pero para que nos entiendan tendrás que hacerlo en alemán? Muy buena idea, con mucho gusto. Ok, adelante. Bueno, meine liebe Kunstfreunde, aus Ecuador, Guayaquil, aus meiner Heimatstadt, wollte euch gerne erstmal begrüßen. Ich bin jetzt über 3,5 Wochen hier und ich habe das Glück, tolle Leute kennengelernt zu haben. Ein sehr guter Freund, Omar Montalvo,
Und bei anderen auch, die haben mich hier sehr, sehr gut empfangen. Wirklich mit dieser typischen südamerikanischen Herzlichkeit. Demnächst werde ich hier auch eine Ausstellung haben. Der ist einer von denjenigen, die das organisiert. Und ich lade euch sehr, sehr gerne ein, hier diese Ausstellung in der Zukunft weiter zu sehen. Aber im Moment nehmen wir auf dieses Interview. Das wird später gezeigt bei YouTube, bei Instagram und bei Facebook. In 2-3 Tagen wird es wahrscheinlich rauskommen. Und dann seid ihr herzlich eingeladen, dieses zu sehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Also, bis bald, auf Wiedersehen, tschüss und hasta la vista, amigos alemanes. Muy bien, la invitación está hecha. Omar TV Excelente. presentó Conversación en Tiempo de Bolero.